Bienvenidos al resumen semanal de Pasión por el Fútbol. Vamos a estar repasando con ustedes todo lo que dejó la tercera fecha de la Liga Chaqueña de Fútbol, la derrota de Chaco Forever en la Primera Nacional frente a Gimnasia de Jujuy y la participación de Sarmiento y Defensores de Vilelas en el Torneo Federal A. Creo que con una canción la tristeza es más hermosa. Se desarrolló la tercera fecha de la Liga Chaqueña de Fútbol, tanto en la Primera A como en la Primera B, y nosotros vamos a estar compartiendo lo que dejó la victoria del puntero de la zona A del Deportivo Luján, en un partido donde el Deportivo Luján, el equipo de la Villa, allí de Villa Río Negro, lo empezaría ganando a través del gol de Santiago Veloso a los 23 minutos del primer tiempo, a través de estas jugadas que vemos en imágenes del Facha Cardoso, que conduciría para habilitar al tanque, el jugador Santiago Veloso, el tanque Veloso que definía allí cruzado para abrir el marcador a los 23 minutos del primer tiempo. Un partido donde también iba a tener muchas polémicas, porque como también vimos lo que fue ese penal reclamado por el equipo de Central Benítez, que lo fallaría el jugador Rolando Insaurralde. A través de ese penal a los 33 minutos del primer tiempo, Luciano Blanco le iba a contener el penal al Rolly Insaurralde, y el reclamo de todos los jugadores de Central Benítez, que en un momento estuvo detenido el partido luego de ese penal por los reclamos justamente de los jugadores del equipo de Colonia Benítez. El partido iba a estar detenido unos minutos. Allí el diálogo de los jugadores de El Canalla al árbitro principal del encuentro, Diego Mitoire, los reclamos que continuaban y el partido que seguía detenido, que no podía llevar la continuidad, estaba detenido luego de lo que fue esa acción. El penal posterior, allí algo que le reclamaba el capitán de Central Benítez. Finalizaba la primera mitad con la ventaja, el puntero que tiene la zona A, para arrancar el segundo tiempo, donde había tenido situaciones para poder ampliar la diferencia, y a los 13 minutos del segundo tiempo, Leandro Maciel, el jugador del Deportivo Luján, aumentaría la diferencia. Allí el centro de Patricio Ábalos para habilitar al jugador Leandro Maciel, que se saca la mufa, vuelve al gol Leandro Maciel. A los 13 minutos del segundo tiempo pondría el 2-0 para el Deportivo Luján, y así el equipo de la Villa, el equipo que conduce Sergio Adorno, se quedaría con los 3 puntos. 9 puntos tiene el Deportivo Luján y es puntero de esta zona A, de la Primera A liguista, y la próxima fecha va a visitar a Don Orione en una nueva fecha de la Liga Chaqueña de Fútbol. Nosotros, como vemos en placa, lo que ha dejado esta tercera fecha, los resultados que arrojaron esta zona A, con la victoria de Independiente Tirol 4-0 sobre Parque Patricios, la victoria de Cune 2-1 sobre Policiales, la victoria que repasábamos de Luján 2-0 sobre Central Benítez, la victoria, el empate de San Martín 1-1 contra Don Orione, y la victoria, sí, de Resistencia Central 1-0 sobre Sarmiento. Quedó libre Estudiantes en esta fecha 3 por la zona B. El Club Social y Deportivo Fontana se impuso 3-1 sobre Regional. Bancarios perdió el local 2-0 frente a Central Norte. Guiraldes se impuso 4-0 sobre el Deportivo Itatí. Villa Alvear empató 1-1 con Alvear. Y Centro de Empleados de Comercio cayó de local frente a Defensores de Vilelas en su cancha. Por 2-1 fue la victoria de Defensores de Vilelas. Quedó libre Forever en esta fecha. Esos son los resultados y todo lo que ha dejado la Primera A de la Liga, y los invitamos también a seguir las redes de Pasión por el Fútbol, Pasión-Fútbol 2026, para estar en contacto con toda la información. Allí también están las tablas de posiciones, estas placas que estamos y que estuvimos pasando en imágenes, y vamos a repasar también en placas lo que ha dejado esta tercera fecha en la Primera B liguista, que arrancó el día sábado con el empate del equipo de Dogos por 2-2 contra Unión
del Sur. El día sábado también fue la victoria de Municipal de Margarita Belén 3-1 sobre Municipal. La victoria el día domingo de José María Paz 4-1 sobre UPCP. La victoria de Confraternidad 2-1 sobre Vélez. El empate 1-1 del equipo de San Fernando contra Fútbol Club Barberán, la victoria 2-1 de Canallas del Sur sobre Banfield, y anteriormente el 22 de marzo, cuando había iniciado la fecha, fue la victoria 3-2 de Camioneros sobre Tiro Fútbol Club, la victoria 4-1 de Chaco Hebrón sobre Centauro, la victoria 2-1 de Líricos sobre el Deportivo Zona Sur y el empate 2-2 del Deportivo Esperanza frente a Dios es Fiel. Lo decíamos, lo que fue la victoria también en la continuidad de la fecha de el Municipal, el club de Margarita Belén, sobre Municipal de Resistencia. Nosotros vamos a una pausa y vamos a estar repasando en el siguiente bloque todo lo que ha dejado con la derrota de Chaco Forever frente al equipo de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional. Seguimos en el resumen semanal de Pasión por el Fútbol y como lo anticipábamos, vamos a estar repasando lo que dejó la dura derrota de Forever frente a Gimnasia de Jujuy. Y como estamos viendo en imágenes, lo inició ganando el equipo jujeño a los 43 minutos del primer tiempo con el gol de David Gallardo, el centro allí que caía por el costado izquierdo y empujaba allí a la red David Gallardo para abrir el marcador a los 43 minutos de la primera mitad. Lo empataría en el segundo tiempo Chaco Forever a través de Germán Pacheco. Allí recibía la habilitación para que Pacheco empatara el partido, pero le duraría muy poco el empate porque al minuto no pasó nada. Del medio sacaron, fue la jugada rápida, allí el pase en profundidad para Delfor Minervino, que cruzado remataba y vencía allí a la humanidad del arquero Nicolás Caprio para poner en ventaja a Gimnasia de Jujuy nuevamente y quedarse con esa victoria 2-1 sobre Chaco Forever. El siguiente encuentro, Chaco Forever va a visitar a los Andes en una nueva fecha de la Primera Nacional de Fútbol, pero antes, el día miércoles, estará enfrentándose a Defensa y Justicia por Copa Argentina. Es una dura derrota porque luego de lo que ha sido esta derrota el día viernes, Chaco Forever se ha quedado sin entrenador por la salida de Ricardo Pancaldo, pero ya tiene nuevo entrenador porque va a ser Llorens, el entrenador, el cordobés, va a llegar y va a arribar a Chaco Forever para conducir al equipo albinegro en estos encuentros que mencionábamos. Primero el compromiso por Copa Argentina y luego lo que va a ser el encuentro de la Primera Nacional contra los Andes. Va a estar Santiago Ojeda adelante del equipo como entrenador interino. Ya en las próximas horas va a estar arribando a la institución el entrenador que viene, el cordobés, justamente como lo decíamos, Llorens, va a ser el nuevo entrenador que va a tener Chaco Forever. Nosotros vamos a estar repasando rápidamente en este resumen también lo que ha dejado la otra categoría, la tercera categoría del fútbol argentino, con la participación de Sarmiento y Defensores de Vilelas. Un debut de local con victoria para el equipo verde, el equipo de la localidad de Puerto Vilelas, porque lo ganó y se impuso ante el otro debutante, ante Tucumán Central, con una victoria a través del gol de Gonzalo Ríos. Como vemos en imágenes, el centro que caía del hombre de Puerto Tirol, de Bruno Prieto, para la cabeza de Gonzalo Ríos, que con ese empuje allí en el área chica para definir con su pierna derecha y abrir el marcador a los 6 minutos del primer tiempo. Muchas jugadas que tendrían ambos equipos para llegar al gol. Un Sarmiento que aprovechó bien los espacios, un Defensores de Vilelas que aprovechó bien los espacios, pero no pudo aumentar la diferencia, aunque finalmente se terminó quedando con la victoria. La próxima fecha, el equipo de Defensores de Vilelas va a estar cruzándose el charco, se va a cruzar allí el puente General Manuel Belgrano para enfrentarse a Boca Unidos, y el equipo de Tucumán Central va a recibir al formoseño, al elenco de San Martín de Formosa en la siguiente instancia. Nosotros vamos a una pausa y vamos a estar terminando para cerrar ya lo que ha sido este resumen, lo que fue también
la participación de Sarmiento, lo decíamos, en Santiago del Estero, su compromiso por el torneo Federal A. Seguimos en esto que es el resumen semanal de Pasión por el Fútbol, ya encarándonos al final, y nos quedó repasar lo que fue la participación de Sarmiento allí en Santiago del Estero en esta segunda fecha del torneo Federal A, con un empate del equipo que conduce Roberto Marioni. Allí, como vemos en imágenes, lo empezaría perdiendo al partido a los 22 minutos del primer tiempo. Carlos Núñez era el autor de ese gol para Sarmiento de la Banda y así abrir el marcador del partido. En el segundo tiempo, en el complemento, Emiliano Bogado allí recibiría, controlaría y remataría para empatar el encuentro transitoriamente, que justamente, como lo decíamos, Bogado llegaba al empate, también tendría la posibilidad de pasarlo a ganar el equipo de Sarmiento de la Banda con ese penal dudoso allí en el área. Le convertirían ese penal a Sarmiento de la Banda. Israel el Coco Roldán, un ex Sarmiento, fallaría ese penal, como vemos, un remate por arriba del horizontal y no pudo llegar a pasarlo a ganar el equipo de Sarmiento de la Banda. El ex Sarmiento, lo decíamos, Israel el Coco Roldán, fallaría ese penal para poder quedarse allí con la victoria. Fue empate nomás, 1-1 de Sarmiento en Santiago del Estero. La próxima fecha, Sarmiento va a estar recibiendo el día domingo 5 de abril al equipo de Bartolomé Mitre de Misiones, mientras que Sarmiento de la Banda va a estar visitando Formosa porque va a visitar a Sol de América. Nosotros con esto concluimos esta edición del resumen semanal de Pasión por el Fútbol. Nos estaremos encontrando en un nuevo resumen.